Buenos días, alumnos de primer año, bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy estaremos introduciéndonos al mundo del conjunto de los números racionales. Ya nosotros en los laxos anteriores, primer y segundo laxo, trabajamos lo que fueron los números naturales y el conjunto de los números enteros. Bueno, ahora nos vamos a adentrar a los números racionales. Bueno, ¿por qué la necesidad de ampliar el conjunto de los números enteros? O también viendo el otro punto de vista, ¿por qué la importancia de contar con el conjunto de los números racionales? Aquí yo coloqué algunos ejemplos que aparecen en la guía pedagógica. Hay más ejemplos en la guía que les pido la revisen y la lean con detenimiento. Pero yo tomé algunos de los ejemplos que están en la guía. Uno de los ejemplos que, digamos, representa mejor el por qué la importancia del conjunto o el surgimiento del conjunto de los números racionales es este que tenemos a continuación, una pizza que está dividida en 10 partes iguales. Si a cada una de las partes le corresponde 1/10, es decir, si yo voy a tomar una porción de esa pizza, yo la represento obligatoriamente a través de una fracción como 1/10 pedazos en que está dividido la pizza o todo el círculo. Si tomamos dos partes, entonces sería 2/10. 2/10 partes, 2/10. Si es 3 partes, 3/10. Y así sucesivamente hasta tomar las 10 partes que forman el círculo completo. Eso va a corresponder a la unidad, que sería tomo 10 partes de las 10 en la cual está dividida o sea, en la cual está dividida la pizza, que son partes iguales. Y eso me forma la unidad. Es decir, que las 10 partes del círculo conforman al círculo completo, que puede ser representado mediante la unidad. Ya vimos que 10/10, si yo tomo 10 de 10 partes iguales en que está dividida la pizza, eso representa lo mismo que la unidad. Otra de las razones por la cual se hace importante cortar con el conjunto de los números racionales es que, por ejemplo, nosotros que trabajamos las ecuaciones en los laxos anteriores, si nosotros tenemos una ecuación como la siguiente, 2x igual a 5, esta que está acá, 2x igual a 5, esa es una ecuación que no tiene solución dentro del conjunto de los números ni naturales ni enteros. ¿Ok? Puesto que el primer miembro denota un número par, mientras que el segundo miembro es un número impar. Un entero par no puede ser igual a un entero impar. ¿Ok? Claro, evidentemente, cualquier número que nosotros sustituyamos aquí en la X para comprobar la ecuación, si yo coloco 1, 2, 3, no importa el número que se coloque, al multiplicarse por ese 2, que es un número par, nunca me va a dar un número impar, que es lo que está representado del otro lado de la ecuación. Si yo le coloco 3, 3 por 2, 6. Si le coloco que es un número par, si es 2, 2 por 2, 4. No, siempre me va a dar un número par. ¿Ok? Porque acuérdense que la expresión 2x que está a la izquierda de la ecuación representa el doble de un número. Entonces cualquier número que se coloque aquí va a dar par. Y nunca va a ser igual a este número impar que está acá. En conclusión, hay ecuaciones que no tienen solución dentro de los números ni enteros ni naturales. Y la otra razón es que si nosotros tenemos expresiones como esta, por ejemplo, 3/5 o 7/2, es decir, 3 dividido entre 5 y 7 dividido entre 2, el resultado, ¿ok? Nunca me va a dar un número entero o natural. Entonces, en ese caso, la operación no puede realizarse, ¿ok? No puede realizarse, claro, si hablamos del conjunto de los números enteros y naturales, no puede realizarse dentro de esos conjuntos. Son operaciones que no se pueden realizar de esos conjuntos, porque el 5 no es divisor, ya que trabajamos con los divisores en las clases anteriores, el 5 no es divisor del 3 y el 2 no es divisor del 7. Entonces no lo van a dividir de forma exacta, por lo cual estas son operaciones 3 entre 5 y 7 entre 2 que no se van a poder realizar dentro del conjunto de los números enteros y dentro del conjunto de los números naturales. ¿Ok? Por lo cual, entonces es necesario contar con el conjunto de los números racionales, en donde sí se puede trabajar con ese tipo de operaciones. Bueno, vamos a definir
entonces qué es un número fraccionario. Bueno, un número fraccionario, después de haber visto todo esto, un número fraccionario es el que expresa una o varias partes iguales de la unidad principal. Es decir, yo puedo representar una, como en este caso estoy haciendo, una parte del total que representa la unidad. Pero puedo representar una o puedo representar varias. ¿Okay? Yo puedo sombrear esto también del mismo color que esto y estaré representando dos partes del total o dos partes de la unidad. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir la definición. O puedo representar, si tomo esta y esta, estaría representando tres partes del total o la unidad. ¿Ok? Recordando que esas partes siempre son iguales todas en las que está dividida la unidad. Ahora, cabe resaltar que si la unidad se divide en dos partes iguales, es decir, si yo divido todo el total en dos partes nada más, esta está dividida en 6, pero si yo lo divido en dos partes nada más, esa parte se llama medios. ¿Ok? Si se divide en tres partes iguales, estas partes se llaman tercios. Si es en 4 partes, serían cuartos. Y en 5 partes, serían quintos. Y así sucesivamente. En nuestro caso, se divide en 6 partes. Por lo cual sería sexto. ¿Ok? Esa sería la parte de la manera de escribirlo. ¿Ok? O de representarlo. Ya saben que si es, por lo menos, si esto está dividido en dos partes, si el total está dividido en dos partes, es medio. Sería un medio. Si es en 3 partes, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, que es nuestro caso. Esto representa un sexto. Porque está dividido en 6 partes iguales. Los términos de una fracción consta de dos términos, llamados numerador y denominador, así como lo vemos acá. El denominador, que es el que está en la parte inferior, me indica en cuántas partes se ha dividido la unidad principal. O sea, en cuántas partes yo dividí el total, el todo. ¿Ok? Y el numerador me indica cuántas partes de ese total o de esa unidad se van a tomar. En este caso, fíjense que esto se dividió en 6 partes, que es el denominador, las partes en que se divide la unidad. Y el numerador me representa cuántas yo voy a tomar. En este caso yo tomé o sombreé una sola, por eso se coloca 1. Si sombrean 2, entonces sería 2 sextos. Si sombrean 3, entonces sería 3 sextos. Y así sucesivamente. Bueno, con respecto a la notación de una fracción, para escribir una fracción, así como la tenemos acá, se escribe el numerador en la parte superior o arriba, separado por una raya, ¿ok? Y abajo de él el denominador. Por lo cual, un sexto se puede escribir así, o también se puede escribir así. Vamos a intentar hacerlo. Se puede hacer así como está arriba, o también, disculpen ustedes, se puede escribir así. Eso intenta hacer un 1, un sexto. También se puede escribir así, 1 sobre 6. Esa es otra manera de representar la fracción. Bien, pasemos a cómo leer una fracción. Bueno, una fracción se lee como dice ahí. Para leer una fracción se enuncia primero el numerador y luego el denominador, después el denominador. Si el denominador es 2, por ejemplo, se lee medios, ya lo vimos en la parte anterior. Y si es 3, es tercios y así sucesivamente. Ya lo vimos anteriormente. Un quinto, sexto, séptimo, octavo, ya eso lo hablaba en la parte anterior. El denominador es la unidad seguida de ceros. Si el denominador es 10, se lee décima. Muy importante eso. Si es 100, se lee centésima. Si es 1000, se lee milésima. Y así sucesivamente. Si el denominador es mayor que 10 y no es la unidad seguida de 0, se añade al número la terminación avo. ¿Ok? Muy importante eso. Por ejemplo, si tenemos una fracción como 5 sobre 12,
Entonces sería 5 doceavos, porque el 12 es mayor que 10. ¿Ok? Muy importante esta información. Esto yo sé que ustedes lo saben, pero es bueno recordarlo, recalcar eso. Y esta información que está aquí también. Esa es información que es necesario refrescar. Ejemplo de cómo se leen las fracciones. Bueno, aquí tenemos 5 sobre 7 se lee 5 séptimos. 4 sobre 15 se lee 4 quinceavos. ¿Por qué? Porque este es un número mayor que 10. Entonces se lee, termina en avos, lo que habíamos mencionado anteriormente. Esto 1 sobre 10 se lee una décima. ¿Okay? Cuando es 10 es décima. 100 centésimas. Como aquí 7 sobre 100 se lee 7 centésimas. Sobre 1000 se lee 23 milésimas. Sobre 10.000, en este caso 123 sobre... En este caso, no, perdón, este es 10.000, no es 100.000, es 10.000. Entonces se lee 123 10 milésimas. ¿Ok? Entonces así es la manera en que se lee. Aquí tenemos unos ejercicios: 3 octavos, 3 sobre 8, 3 octavos, 4 sobre 12, 4 doceavos, porque el 12 es mayor que 10. 6 sobre 11, 6 onceavos, por lo mismo que el 11 es mayor que 10. 27 sobre 1000, en este caso es la unidad seguida de 0, entonces se lee 27 milésimas. Pues estamos hablando de 1000. Si fuera 100, si en lugar de 1000 fuera 100, entonces sería 27 centésimas. 4 sobre 5, 4 quintos, y 22 sobre 9, 22 novenos. Esa es la manera de leer. Estamos haciendo repaso. Reducir un entero a una fracción. Bueno, esto más o menos explica de cómo yo puedo representar un número entero como una fracción. ¿Ok? Porque los números enteros se pueden representar también como una fracción. Me parece una información muy importante. De hecho, los números enteros pertenecen al conjunto de los números racionales. Están dentro de él. Son subconjuntos. Así como los naturales son subconjuntos de los números enteros. Forman parte de él. ¿Ok? Porque los naturales son los mismos enteros positivos. Entonces quiere decir que son subconjuntos. Forman parte de los números enteros. Igual pasa con los enteros. Porque los enteros también se pueden ilustrar o representar a través de una fracción. ¿Cómo? Según lo que dice aquí, la manera más sencilla de reducir un entero o representar un entero a fracción es colocarle por denominador la unidad. Es decir, 5 es lo mismo que 5 sobre 1. 17 es lo mismo que 17 sobre 1. ¿Y eso es posible? Sí, porque si tú vuelves a dividir 5 entre 1, te vuelve a dar 5. Y 17 entre 1 te vuelve a dar 17. O sea que nosotros a cualquier número entero o natural le podemos colocar un 1 como denominador y lo convertimos en fracción. Ok, las fracciones respecto a la unidad. Bueno, las fracciones se clasifican en varios tipos. Tienen una clasificación. Las fracciones, cuando son propias, ¿ok?, son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador de la fracción. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros tenemos una fracción donde el numerador, es decir, lo que nosotros seleccionamos del todo, es menor que la cantidad en la que está, cantidades en las partes iguales que está dividida el todo o la unidad, que en este caso es 6, que es el denominador, entonces estamos en presencia de una fracción propia. Otra manera de verlo es, ¿ok?, que la fracción es menor que la unidad. Cuando la fracción es menor que la unidad, entonces estamos en presencia de una fracción propia. 2 sextos es menor que la unidad. Fracciones aparentes son aquellas en las que el numerador es igual al denominador. Por lo tanto, son iguales a la unidad. Aquí tenemos 6 sextos. Aquí son 6 partes y 6 partes en las que está dividida el todo, la unidad. Entonces, cuando son iguales, 6 sextos representa, es decir, que de aquí se han tomado todas. Aquí se tomaron 2 y aquí se tomaron las 6. Por eso es que aquí se representa el numerador con un 6, porque se tomaron todas. Y está dividida en 6 partes iguales. 6 entre 6 es la unidad. Entonces, esas son fracciones aparentes. Las impropias es al contrario de las propias. ¿Ok? Porque es cuando el numerador es mayor que el denominador. Fíjense, aquí se tomaron
7 partes de 6. Entonces en ese caso, obviamente como este círculo no está dividido, o sea, tiene menos partes de las que se van a seleccionar, entonces recuerden que se construye otro círculo dividido en la misma cantidad de partes, que son 6, lo que indica el denominador, y se toma lo que falta, que sería una unidad, porque aquí se tomaron las 6 y aquí se toma una para completar los 7. Entonces estas son fracciones impropias. Es posible que al dividir, o mejor dicho, esta fracción que está acá, evidentemente sea mayor que la unidad. ¿Ok? Obviamente es mayor que la unidad, porque fíjense, todo esto representa la unidad. ¿Ok? Y se está tomando un pedazo más, se le está agregando a la unidad. Entonces, obviamente esto va a ser mayor que la unidad, porque se está tomando más de lo que representa la unidad. Y las fracciones decimales son aquellas en las que el denominador es la centésima, la milésima, la 10 milésima, es decir, la unidad seguida de 0. Es decir, que en este caso por acá estamos en presencia de ese tipo de fracciones, como aquí, por ejemplo, o como aquí, o como aquí, o como aquí. Se le conoce con el nombre de fracciones decimales. ¿Ok? Bueno. Existe otro tipo de fracción que no está aquí, que es la fracción entera. La pueden ustedes investigar. Las fracciones enteras son aquellas donde el denominador es divisor del numerador. O sea que la división entre ellos va a dar un número exacto. ¿Okay? Lo que pasa es que creo que no la colocan porque las fracciones aparentes también son del tipo entera. Porque el 6 es divisor del numerador. Este 6. Entonces se puede catalogar como una fracción entera, pero también puede ser, por ejemplo, una fracción quizás 10 quintos. Puede ser una fracción. 10 quintos, claro. 10 quintos representaría una fracción entera, pero también representa una fracción impropia. Quizás por eso no la incluyen acá, porque también forma parte de estos tipos de fracción. Bueno, para terminar la clase tenemos las fracciones equivalentes. Ok, las fracciones equivalentes, el objetivo es, más o menos lo que dice ahí, el objetivo es verificar si dos fracciones equivalen a lo mismo, a pesar de que están representadas con otros números, con otros dígitos. ¿Ok? Porque dos fracciones pueden equivaler a lo mismo, ¿ok? A pesar de que no tienen los mismos dígitos. Entonces la idea de la fracción equivalente es ver si una fracción es equivalente a la otra, a pesar de no estar representada con los mismos números, con los mismos dígitos. Entonces, considera una fracción a sobre b, así como esta, y una fracción c sobre d, así como esta. Para nosotros verificar si son equivalentes, aplicamos a lo que se llama producto cruzado o multiplicar diagonal, que es multiplicar el a con la d y el c con la b. Si ambos resultados son iguales, entonces estamos en presencia de fracciones que son equivalentes. Se supone que la a, la b, la c y la d van a tener un valor numérico. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos 3 cuartos y 15 sobre 20. Quiero saber si ellas son equivalentes. Entonces voy a hacer una multiplicación cruzada, es decir, voy a hacer esto. El 3 con el 20 y el 15 con el 4, perdón ahí. El 15 con el 4. Se van a multiplicar. Si yo multiplico 3 por 20, aquí lo tengo, fíjense ustedes, me da 60. Y 15 por 4 también me da 60. Entonces 60 es igual a 60. Quiere decir entonces que las fracciones son equivalentes. Si no da el mismo resultado, entonces quiere decir que las mismas no son equivalentes. Bueno chicos, espero que haya sido de provecho la clase para ustedes. Por favor, lean la guía pedagógica, vean los videos, porque se hace con mucho esmero y con la intención de que ustedes puedan aprender. Nos vemos en la próxima clase. Feliz día.